La Superintendencia de Industria y Comercio y las alcaldías municipales se encargarán de vigilar el cumplimiento del Reglamento Técnico de Medidores de Combustibles Líquidos, teniendo en cuenta lo establecido en la Ley 1480 de 2011. Estas entidades podrán ordenar que no se comercialicen ni se pongan en servicio medidores de combustible que no cumplan los requisitos definidos en el reglamento técnico o que no aprueben las verificaciones metrológicas. También podrán adoptar medidas necesarias para que el titular del instrumento lo ajuste o repare cuando sea necesario. Para realizar las verificaciones metrológicas, la Superintendencia de Industria y Comercio designó los organismos autorizados de verificación metrológica o ABM, los cuales verificarán los medidores de combustible que se encuentran en servicio en todo el país. El titular está obligado a mantener el medidor de combustible ajustado y calibrado en todo momento. No obstante, debe permitir y sufragar el costo de la verificación metrológica, la cual se realizará cada año. El procedimiento de verificación consta de un examen administrativo o documental y de un examen técnico. Aquel medidor que no supere la verificación no podrá ser utilizado para dispensar combustibles líquidos en el país. Además de las verificaciones periódicas obligatorias, siempre que se efectúe una reparación o modificación en un medidor de combustible, el reparador registrado en el Sistema de Información de Metrología Legal SIMEL debe documentar este procedimiento, lo cual genera una alerta al OABM para que compruebe el correcto funcionamiento del instrumento de medición. Una vez informado el OABM, tendrá 15 días hábiles para proceder a ejecutar la verificación metrológica correspondiente. En caso de que el medidor de combustible haya sido intervenido dentro de los 6 meses siguientes a la verificación ordinaria, la siguiente verificación metrológica se realizará al mismo tiempo con los demás medidores de la estación de servicio. Si la intervención se realizó entre los 7 y los 12 meses de la última verificación ordinaria, el medidor volverá a ser verificado por el OABM transcurrido un año más el periodo restante para que coincida con la siguiente fecha de verificación. Este procedimiento es aplicable a todo tipo de medidores de combustibles líquidos en servicio sujetos a control metrológico en los términos establecidos en el Reglamento Técnico de Medidores de Combustible. Consiste en la identificación del medidor de combustible y la comprobación de los requisitos para estar en servicio, tomando como base la información aportada por el OABM en la tarjeta de control metrológico de SIMEL. Con este examen se verifica que los instrumentos de medición hayan superado la evaluación de la conformidad o que hayan sido regularizados por el OABM, es decir, que posean los certificados de conformidad que demuestren el cumplimiento de los requisitos del reglamento técnico. Además, se comprueba en cada medidor que los datos de identificación en la tarjeta de control metrológico correspondan con los de SIMEL. Si el OABM encuentra un medidor de combustible que no demuestre la conformidad, debe informar a la Superintendencia de Industria y Comercio, quien podrá inhabilitarlo para el servicio. El OABM debe comprobar y complementar los datos de la tarjeta de control metrológico. En caso de una regularización, el OABM debe instalar la placa de características si faltara, la cual debe tener la siguiente información: titular del medidor, marca, modelo, número de serie y condiciones nominales de funcionamiento. La regularización es el procedimiento mediante el cual se establece si el instrumento de medición se ajusta a los requisitos establecidos en el reglamento técnico. Para regularizar un instrumento, el OABM debe realizar el examen previsto en el reglamento técnico. Si el examen es satisfactorio, se debe incorporar en el SIMEL la información, colocar los precintos en todos los componentes que puedan afectar los resultados de la medición y adherir una placa de características. El instrumento de medida que no supere el examen de regularización no podrá ser utilizado en ninguna actividad sujeta a control metrológico y será dado de baja en el SIMEL. El OABM debe verificar la correspondencia de los precintos con la información que se registró para demostrar la conformidad del instrumento de medida.
Si el instrumento es reparado o modificado, el OABM debe comprobar los precintos colocados por el reparador de acuerdo con la información consignada en CIMEL. Si la información en el CIMEL no se corresponde con los precintos en el instrumento, quiere decir que dicho instrumento no supera la verificación metrológica. El OABM debe comprobar que los precintos garanticen la integridad del instrumento y que coincidan con la información especificada en el examen de tipo o modelo o el documento de regularización. Si los precintos son electrónicos, se tomará nota del número correlativo de control. Mediante el examen técnico se determinan los errores en el volumen indicados por el medidor de combustibles. Para este procedimiento se deben utilizar recipientes volumétricos de vidrio, metálicos o de fibra de carbono, graduados con trazo múltiple y calibrados por laboratorios acreditados ante el Organismo Nacional de Acreditación ONAC o por el Instituto Nacional de Metrología. Dichos recipientes volumétricos deben tener capacidad de 5 galones o 20 litros y de 0.5 galones o 2 litros. También se debe disponer de termómetros que permitan medir la temperatura del líquido de ensayo y la temperatura ambiente al momento de la verificación. Los ensayos deben realizarse en condiciones estables a la temperatura normal de funcionamiento y en el lugar de instalación del medidor. El error máximo permitido en este ensayo es de 0,5% en volumen. Este se efectúa al caudal máximo que es capaz de suministrar el medidor y se debe utilizar como medio de comparación un recipiente con capacidad de 5 galones o 20 litros. Para esta prueba se pone a cero el medidor, se escurre la pistola y a continuación se vierte combustible en el recipiente volumétrico. Después se calcula el error. Este ensayo se efectúa con la cantidad de medida mínima al caudal mínimo posible. Se debe utilizar un recipiente volumétrico con capacidad nominal igual a 0.5 galones o 2 litros. El error máximo permitido para este ensayo es de más o menos 1%. En cualquiera de los ensayos de exactitud se toma nota del precio indicado por el medidor y se multiplica el volumen por el precio unitario. Se descuelga la pistola y se verifica que los indicadores de volumen y precio se sitúen correctamente en cero. Todos los dispensadores de combustible deben estar precintados en los lugares definidos durante la evaluación de la conformidad o en los puntos que defina el OABM durante el proceso de regularización. Cuando se realizan reparaciones, el reparador colocará sus precintos y encima de estos el OABM pondrá los que le correspondan. En caso de regularización se debe precintar al menos los siguientes elementos: medidor, tornillo de regulación y tapas, emisor de impulsos y totalizador mecánico o electromecánico, memoria EEPROM, pantalla de datos medidos, interfaces, computador eléctrico, emisor de impulsos al chasis, caja de conexiones. Además, el OABM debe precintar todos los elementos del medidor que considere necesarios para garantizar los resultados de medida. En el informe de verificación metrológica se debe identificar el número y ubicación de los precintos puestos en el medidor. Este informe solo se podrá modificar luego de otro procedimiento de verificación o después de una reparación. Todo procedimiento de verificación metrológica debe quedar documentado en el CIMEL. Con esto, el OABM informa directamente a la Superintendencia de Industria y Comercio. Cuando se haya superado la verificación metrológica, se debe colocar en lugar visible del medidor de combustible o de la manguera una etiqueta que contenga el nombre y el código del OABM, la fecha de verificación, la firma del verificador, el resultado de la verificación y el plazo de la validez de la verificación.